Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a tratar un tema que se ha venido debatiendo mucho en los últimos días y de seguro que se va a seguir debatiendo en los próximos. Se trata del Ministerio Público. Para poder tener un acercamiento, una aproximación clara sobre esta institución, debemos abordarlo a partir del artículo 138 y 139 de la Constitución, donde se establecen los principios constitucionales de la administración pública. Ya a partir de ahí, luego de hacer un estudio pormenorizado de estos principios, a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia, entonces luego seguimos con los artículos 169 y siguientes de la misma Constitución. A partir del artículo 169 se le da carácter constitucional no solo al Ministerio Público, sino a la carrera del Ministerio Público y muy especialmente al Consejo Superior del Ministerio Público, que como establece la Constitución y lo recoge la misma ley orgánica del Ministerio Público, la ley 133/11, es el gobierno interno del Ministerio Público. El Ministerio Público, como veremos más adelante, forma parte de la administración central del Estado. Si nosotros proseguimos con la normativa que tiene que ver con esta institución, que los doctrinarios todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto a su origen, pero la doctrina más acabada establece que nació en el antiguo régimen en Francia, en el Ancien Régime, y luego fue perfeccionada después de la Revolución Francesa. También nosotros podemos ver en la ley 133/11 orgánica del Ministerio Público, que esta ley, como dijimos, recoge lo que ya establece la Constitución, pero no es sino a partir del artículo 51 de la misma que comienza a desarrollar los órganos, o mejor dicho, las unidades operativas del Consejo Superior del Ministerio Público, que es el auténtico gobierno interno de esta institución, que como la misma Constitución y la misma ley establece, lo encabeza el Procurador General de la República, un procurador adjunto del Procurador General de la República, un procurador general de Corte de Apelación, un procurador fiscal y un fiscalizador. Ya el Código Procesal Penal lo que nos muestra es las acciones que dan lugar los hechos punibles, la jurisdicción penal, los sujetos procesales, así como las medidas de coerción, las sentencias, y termina el Código Procesal Penal con una figura novedosa que fue instituida por el mismo Código Procesal Penal en el 2002, aunque bien sabemos que este código entró en vigencia 24 meses después, o sea, en el 2004. Esa figura novedosa que termina en cuanto al aspecto penal, el Código Procesal Penal es el juez de la ejecución de la pena. Pero
Lo que en realidad a nosotros nos interesa y es lo que entendemos que debe servir de eje ferenda para lo que se va a hacer o lo que las nuevas autoridades tienen en mente hacer con esta importantísima institución. Tenemos que abordarlo, verlo desde la ley 247-12, orgánica de la administración pública, porque esta es la ley rectora de toda la administración pública central. Entonces, nosotros, para poder entender a cabalidad el Ministerio Público, tenemos necesariamente que hacer un estudio de esta ley y muy particularmente del artículo 6 de esa ley, porque esta ley establece que la administración pública está conformada por entes y órganos. ¿Cuáles son los entes? Son 5 los entes de la administración pública. Tenemos que tener esto bien en claro para poder ubicar dónde se encuentra el Ministerio Público dentro de la administración pública central. Cuando decimos que la administración pública, en virtud de lo que establece la ley orgánica 247-12, nos referimos a la administración pública central, cuando hablamos de órganos y entes, porque como vemos, existen órganos constitucionales autónomos que establece la Constitución que no se rigen, o sea, no caen, mejor dicho, dentro de la administración central. Entonces, si nosotros dominamos, sabemos cuáles son los entes, que son 5 los entes de la administración pública, ya por vía de consecuencia sabemos que todos los demás son órganos. Pues bien, los entes de la administración pública, en virtud de lo que establece el artículo 6 de la ley 247-12, son el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y descentralizados, con personalidad jurídica, Entonces nosotros vemos que tanto en la Constitución como en la ley orgánica del Ministerio Público, la 183-11, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, financiera, pero no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no es un ente de la administración pública. El Ministerio Público, al igual que el Ministerio de Obras Públicas, que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, son órganos de la administración central. Y como órganos de la administración central son unidades administrativas habilitadas para ejercer en nombre de los entes de las competencias que le es conferida por la normativa. Hasta ahí esta pequeña introducción para luego entonces seguir profundizando sobre este tema que tanto interesa hoy a la colectividad dominicana. Muchas gracias.